Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. Los materiales que voy a utilizar para hacer la masa de pasta de muro son pasta de muro en polvo. Este material lo puedes comprar en las ferreterías o en tiendas de construcción. Harina de trigo, agua, vaselina en pasta, un plato para hacer la mezcla y una cuchara. Aquí te muestro cómo viene envuelta la pasta de muro en polvo. Esta viene dentro de una bolsa para que no le entre humedad. En esta ocasión voy a realizar poca cantidad. Por eso, para medir las cantidades voy a utilizar una cuchara chica. Sobre el plato voy a colocar 2 cucharas de pasta de muro. Ahora voy a colocar la harina. La cantidad de harina que voy a colocar es 3 veces más. Es decir, si coloqué una cucharada de pasta de muro, voy a colocar 3 cucharadas de harina de trigo. Como sobre el plato le coloqué 2 cucharadas de pasta de muro, le voy a colocar 6 cucharadas de harina de trigo. Ahora voy a mezclar bien los materiales. Una vez que ya estén bien mezclados, le voy a colocar un poquito de vaselina. Si no tienes vaselina, puedes reemplazar este material por una crema grasosa. Sobre la mezcla le voy a ir agregando pequeñas cantidades de agua hasta obtener una masa. Te recomiendo que lo hagas de esta manera para que no te pases con el agua. Con la mano voy a terminar de hacer la masa. En este paso te recomiendo que utilices guantes de protección. Cuando la masa no se te pegue en las manos, eso quiere decir que esta ya está lista. La que estoy realizando, esta me quedó un poco pegajosa, así que le voy a agregar otra cucharadita de harina de trigo. Cuando es poco lo que se te pega en las manos, le puedes agregar un poco más de harina, pero si te queda muy líquida, tendrías que agregarle una cucharada de pasta de muro y una de harina. Pero antes de agregarla, estos dos materiales tienen que ir mezclados. Y de esta manera te tiene que quedar la masa de pasta de muro. Antes de utilizarla, tengo que amasarla un poco para que el gluten de la harina se active y esta me quede más flexible. Sobre las manos me voy a colocar un poco de vaselina para poder amasar la masa y proteger mis manos. Al tacto me puedo dar cuenta que esta masa es muy parecida a la masa de cemento, pero es un poquito más suave. Con los dedos voy a aplanar un poco la masa para ver si esta se mantiene. Como puedes ver, esta está perfecta, ya que no se va hacia los lados. Para proteger la masa y que ésta no se seque, la voy a colocar dentro de una bolsa. Ahora te voy a mostrar si podemos hacer la masa con la pasta de muro preparada, la que venden en tubos.
Esta pasta se utiliza para tapar los hoyos de los muros. Los materiales son pasta de muro, harina de trigo, un plato para hacer la mezcla, una cuchara para medir las cantidades y vaselina en pasta. Sobre la cuchara voy a colocar la pasta de muro. Como ya sé cuánto es una cucharada de pasta de muro, voy a colocar la otra cucharada sin medirla. En esta ocasión le voy a colocar 2 cucharadas de harina por una de pasta de muro. Como sobre el plato hay 2 cucharadas de pasta de muro, le voy a colocar 4 de harina y un poquito de vaselina. Con la cuchara voy a mezclar bien los materiales. Al ir revolviendo los materiales me doy cuenta que estos no se unen fácilmente. La textura que va quedando, esta es un poco granulada. Aquí puedes ver mejor lo que te estaba diciendo. Al ir amasando la pasta de muro con la harina, los materiales no se unen. Podríamos pensar que le falta un poco más de pasta de muro. Para ver si ese es el problema, le voy a agregar un poco más. Le voy a colocar un poco de mezcla, la que realicé anteriormente, y con los dedos voy a ir amasándola. Como puedes ver, no es la cantidad de pasta de muro. El problema es que estos 2 materiales no sirven para hacer la masa de pasta de muro. Te muestro esta mezcla para que tú no la realices y no pierdas materiales. En resumen, en mi caso, solo me funcionó la masa de pasta de muro con la pasta en polvo. Ahora vamos a ver qué tan buena es la masa para moldear flores. La primera flor que voy a realizar es una rosa. Con un pedazo de masa, esta la voy a moldear en forma de pelotita. Con los dedos voy a ir aplastando la masa para que esta me quede plana. Sobre un extremo de la masa, voy a ir enrollando con los dedos esta para que me quede en forma de capullo. Con otro pedazo de masa, esta la voy a moldear en forma de gota. Sobre la parte más ancha de la gota, la voy a ir aplastando con los dedos hasta que me quede con la forma de un pétalo. Con este pétalo voy a envolver el capullo, dejando en la parte superior un margen más o menos de medio centímetro. Con otro pedazo de masa voy a moldear otro pétalo, de la misma manera que te lo mostré anteriormente. Y este lo voy a colocar al frente del pétalo que coloqué anteriormente. Como puedes ver, no necesito pegarlas con pegamento de carpintero, ya que las masas se unen fácilmente. Lo que me gusta de esta masa es que los pétalos los puedo moldear bien delgaditos. Entre medio de los 2 pétalos, le voy a colocar el tercer pétalo. Y al frente de este le voy a colocar el cuarto pétalo. Con un cuchillo le voy a hacer un corte recto en la parte inferior de la rosa. Como puedes ver, la masa funciona perfectamente para moldear una rosa. Ahora vamos a ver cómo queda la masa una vez que ésta ya esté seca. Pero primero te voy a mostrar cómo moldear una hoja. Si ves que la masa se te está secando un poco, solamente tienes que volverla a amasar para que ésta te quede más flexible.
Con las manos voy a moldear un poco de masa en forma de gota, pero esta tiene que ser alargada. Con la parte de atrás de una cuchara voy a aplastar la masa. Con el borde de la cuchara le voy a hacer una línea recta en la parte central de la hoja y pequeñas líneas en las partes laterales. Sobre la parte inferior de la parte más ancha voy a juntar un poco las masas para que me quede la forma de un tallo. Aquí te muestro la rosa y la hoja que realicé con esta masa. Como puedes ver, la rosa queda bien moldeada y el tallado que le hice sobre la hoja queda bien marcado. Ahora voy a moldear un pequeño pajarito. Con un pedazo de masa, este lo voy a moldear en forma de rollito corto. Sobre un extremo de la masa, con los dedos lo voy a ir aplastando para formarle la colita. Y sobre la parte superior hacia un lado, con los dedos le voy a dar pequeños pellizcos para formarle el pico. En este video tutorial también te voy a mostrar cómo decorar un frasco con la masa de pasta de muro. En esta ocasión le voy a hacer la decoración sobre la tapa. Con un pedazo de masa de pasta de muro, esta la voy a moldear con las manos en forma de pelotita y con los dedos la voy a ir aplastando para que me quede en forma circular. Al hacer este paso le voy a dejar un grosor a la masa ya que sobre ella van a ir los adornos. El círculo que voy a realizar, este tiene que caber perfectamente en la parte central de la tapa, sin tapar las orillas. Para pegar la masa hacia la tapa voy a utilizar pegamento de carpintero. Con un pincel voy a colocar bastante pegamento de carpintero en la parte central de la tapa. Y sobre el pegamento voy a pegar la masa. Con los dedos voy a apretar un poco la masa para que ésta pegue bien. Sobre la parte de atrás de la rosa le voy a colocar un poco de pegamento de carpintero y esta la voy a pegar en la parte central de la masa. Sobre la parte de abajo del pajarito le voy a colocar el pegamento de carpintero. Y este lo voy a pegar hacia un extremo de la tapa, al lado de la rosa, y voy a pegar uno a cada lado. Sobre la parte de atrás de la hoja le voy a colocar el pegamento y este lo voy a pegar al lado del pajarito. En total le voy a pegar 4 hojas. Los adornos los puedes pegar con la masa fresca o con la masa ya seca. Esta es una manera sencilla, elegante y fácil de hacer para decorar una tapa de un frasco. Para continuar con la decoración del frasco de vidrio, en la parte central le voy a pegar una cinta plástica con encaje. Para pegarla voy a utilizar silicona caliente. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita donde dicen todas, para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Y de esta manera ya tenemos el frasco de vidrio decorado. Aquí te muestro un pedazo de masa que realicé anteriormente. Esta la voy a guardar dentro de una bolsa y la voy a dejar 24 horas para ver si se puede utilizar al otro día. Aquí te muestro las figuras que moldeé con la masa de pasta de muro, con esta ya seca.
A mí se me demoró 24 horas en secarse. Como puedes ver en pantalla, no tienen ninguna grieta y las figuras no se deformaron. Al tacto me puedo dar cuenta que la masa, al estar seca, esta queda súper dura, como la cerámica. Ahora vamos a ver cómo quedó la masa que guardamos para ver si esta se puede utilizar al otro día. Como puedes ver, esta ya se está secando. Con las manos la voy a amasar un poco para ver si esta queda flexible. Al amasarla parece que esta quedará más flexible. Pero al partir la masa se nota que esta no se une. En conclusión, esta masa no se puede guardar, sino que se tiene que utilizar el mismo día. Por eso te recomiendo que realices pequeñas cantidades. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer masa de pasta de muro con pocos materiales y sin pegamento. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver la receta de cómo hacer la masa de cemento, aquí te dejo 2 videos. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.